examen que rendían anualmente durante el verano. Una vez dado dicho examen, era cuando realizaban el baile del internado. Estos fueron festejados en el Bullier durante todo un siglo. Era tradicional que cada hospital organizara su desfile y sus representaciones. Colaboraban en los preparativos los estudiantes de Bellas Artes y aquellos eran festejos en los que la alegría y el champán siempre estaban presentes. Esta es la carátula, uno de los afiches más conocidos de los bailes del internado en París, los bailes del Bullier. Estos bailes no se realizaron en 1870 a causa de la guerra. Y en 1914 abrieron un paréntesis por igual motivo. Pero como nada se pierde y todo se transforma, ese mismo año los estudiantes porteños, coincidiendo con la reciente reglamentación del internado, por la que venían bregando hombres como Telemaco Susini, Marcial Quiroga padre, José Arce y muchos otros, decidieron celebrar su primer baile el día de la primavera. No debemos olvidar que en esos tiempos, en que Palermo era la versión porteña de los Champs-Élysées, los muchachos estudiaban por textos franceses. Testud, como los menús de los restaurantes, no tenía traducido un solo hueso. Se estudiaba dermatología por Darié, se aprendía patología externa por Forgue y se entraba al mundo de la patología interna por Sargent. No ha sido por azar que nuestra Federación Universitaria, el 21 de septiembre de 1915, por iniciativa del señor Ludet, presidente entonces del Círculo Médico Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina, dispusiera reunirse en un banquete como al estilo de los universitarios franceses que lo venían realizando anualmente y donde era costumbre que presidiera la mesa algún intelectual de renombre. Esa noche, Ricardo Rojas inició el acto, no con un discurso, sino leyendo un extenso poema titulado La sangre del sol, en el que cantaba a la juventud, a esa juventud que un año antes, al no ver brillar nada nuevo bajo el sol, decidió ponerle luz propia al baile del internado recurriendo al tango y a Canaro. Su primer escenario fue el Palais de Glace. Francisco Canaro, un hombre que estudió el violín durante 6 meses, para después ponerle música a Buenos Aires durante 50 años, estrenó aquella noche sus tangos El Alacrán y Mata Sano, estando este último dedicado a los internos del Hospital Durán. Tal vez no supo nunca que al hacerlo estaba remedando una actitud similar a la que tuviera muchos siglos antes el poeta Píndaro al cantar cómo Esculapio curaba de los achaques por medio de arrobadoras melodías. El mismo Canaro recordará años más tarde que fue precisamente en esos bailes donde empuñó por primera vez la batuta de director. También Roberto Firpo, nacido en el pueblito de Las Flores,
que vino a Buenos Aires a ponerle música al amanecer, les dedicó esa noche a los internos del Hospital San Roque, hoy Ramos Mejía, su tango El Apronte. Recordemos de paso que el internado no era una prebenda. Era un cargo obtenido mediante una escrupulosa selección hecha entre cientos de estudiantes que debieron prestar servicios gratuitos durante mucho tiempo. Recién en quinto año podían entrar por concurso riguroso en el que se tenía en cuenta la antigüedad como practicantes más las notas de los exámenes. Si desde el punto de vista didáctico, el internado equivalía a la más amplia extensión universitaria en el orden de las ciencias médicas, desde el punto de vista humanitario, significó una gran ayuda para aquellos estudiantes que en vez de gambetearle a la pobreza en las casas de pensión, encontraron en el hospital casa y comida, y hasta un pequeño sueldo que recibían como una mínima compensación a sus esfuerzos y desvelos. En esa vida hospitalaria se iba formando el futuro médico. Iba adquiriendo aquello que no se encuentra en los libros, el sentido de la responsabilidad en el diario contacto con los enfermos. Se iba habituando desde estudiante a las normas éticas de la relación con los pacientes y colegas. Era también allí donde aprendí a conocer las miserias humanas y a convivir con ellas, recibiendo lecciones de experiencia que ya no habría de olvidar jamás. Tal vez por todo esto fue que Francisco Canaro estrenó en 1915 El Internado. Este tango, que estaba dedicado a la asociación del internado y a su presidente, el doctor Adolfo Révora, fue editado por Breyer Hermanos, siendo su carátula ilustrada por el dibujante Arturo Lanteri. Esta ilustración que están ustedes viendo pasó a ser símbolo de estos bailes, y a tal punto que con ella se mandaron a acuñar medallas de plata conmemorativas. Roberto Firpo participa también en estos bailes y, no queriendo quedarse en el apronte, les arrimó esa noche el bisturí, un afilado tango que como testimonio de amistad le dedicara al doctor Roque Culén. Perdón, ¿se escucha bien? Así. Alberto López Buchardo, un frecuentador de la vida nocturna de Buenos Aires, que contribuyera más tarde a consolidar el prestigio del tango en París, compuso Clínicas, dedicado a los practicantes del hospital homónimo. En esta carátula, le estoy señalando acá con el puntero, vemos en la segunda fila de las gradas la figura del doctor José Ingeniero. Y esta otra es la figura del doctor Alejandro Posadas. En años posteriores, los bailes del internado se realizaron en el Pabellón de las Rosas, que estaba ubicado en la avenida Alvear y Tagle, frente mismo donde se encuentra actualmente la sede central del Automóvil Club.
a ese lugar que en 1929 fuera sede de un concurso de tangos donde obtuviera el segundo premio el tango Primer Auxilio de Luis Tecer, concurrían los estudiantes el día de la primavera. Nos cuenta Canaro en sus memorias: en dichos bailes, los practicantes rivalizaban en el afán de hacer las bromas más grotescas y espeluznantes que pueda uno imaginarse. Hubo casos en los que a los cadáveres de la morgue les cortaban las manos y luego, disfrazándose con sábanas en forma de fantasmas y con unos palos a manera de brazos, ataban esas manos yertas, heladas, y se las pasaban por la cara a las mujeres con el efecto que es de suponer. Otro caso patético fue comentado y se hizo famoso. Hasta tuvo un tango. En un palo con 2 sábanas, a modo de disfraz, pusieron la cabeza frappé del italiano. Fue una broma demasiado macabra. Las mujeres horrorizadas disparaban en todas direcciones, muertas de miedo. Y así, otras bromas por el estilo, exhibiendo otros órganos del cuerpo humano que extraían de los laboratorios de estudio de los hospitales. Hasta aquí la referencia de Canaro. A todo esto, los diarios comentaban ingenuamente: el baile del internado se realizará esta noche a las 12 p.m. en el Pabellón de las Rosas y promete asumir bélicos contornos. Vicente Greco, el mesías del tango, que se nos fuera prematuramente, a cuya casa de la calle Sarandí concurrían a escuchar su fuelle nada menos que Evaristo Carriego, Roberto Pairó y el doctor Ingenieros, inspirado en los disectores y en la no grata costumbre de llevar piezas de disección a los bailes, compuso en 1916 El Anatomista. También pensó en los odontólogos. La muela cariada fue otro de sus tangos y estaba dedicado a don Agustín Bardi. Al año siguiente, en 1917, José Martínez, un autor injustamente olvidado, a quien debemos títulos como El Pensamiento, De Vuelta al Bulín y otros, estrena su tango El Termómetro. Y Osvaldo Fresedo compone para los internos del Hospital Fernández Amoníaco. Hizo también su aparición en esos bailes del internado alguien que por su nombre, su bandoneón, sus tangos y su romántico semblante habría de brillar con luz propia en la constelación mitológica del Buenos Aires popular. Cuenta de Caro que vestía saco negro, cortón y trencillado, pantalón bombilla a cuadritos y franja negra, pechera dura con corbata voladora, zapatos de charol con taquito militar e iba peinado al medio, en bandó. Se llamaba Eduardo Arolas, el que había empezado por agregarle una S a su apellido para terminar siendo rebautizado como el Tigre del Bandoneón. Les aportó
a los estudiantes 3 de sus tangos: Anatomía, Rawson, por el nombre del hospital, y Derecho Viejo, este último dedicado a los estudiantes de Derecho. Quiso el destino que el autor de La Cachila se muriera precisamente en un hospital, pero bastante lejos de Buenos Aires. Eduardo Arolas falleció a los 32 años en el Hospital Bichat de París, el mismo mes y el mismo año en que, por extraña coincidencia, estarían llamados a morir también los bailes del internado. Eso fue en septiembre de 1924. Vendrán después el Sexto, de Osvaldo Fresedo, por el sexto baile del internado. Ya estaríamos en el año 20. Los tangos de Augusto Peberto, el séptimo. Y la biblioteca, dedicado a los socios de la biblioteca médica. Muñiz, por el Hospital Muñiz, de Víctor Troisi, dedicado a los internos de dicho hospital. La inyección, y muchos más. Más tarde, Ricardo Luis Brignolo compone el octavo y el noveno, en honor al noveno gran baile del internado. Y el mismo Brignolo, en 1923, será el autor de El décimo, y de Antonio Bassi y Antonio Botta, el tango Practicante. Pero no todo fue tango en el internado. Los practicantes, habían comenzado también a realizar zafadas representaciones teatrales de cosecha propia, en las que competían anualmente los distintos hospitales. Ya los bailes y los concursos se venían realizando en el Teatro Victoria, que estaba ubicado en la calle del mismo nombre, hoy Hipólito Yrigoyen, esquina San José. El comisario Ricardo Muñoz, a los 80 años, recordaba haber entrado a ese teatro de a caballo durante un baile estudiantil en el que se requirió la intervención policial. También me refirió que durante su demolición los obreros encontraron un esqueleto humano debajo del escenario. Corría el año 1920, cuando los practicantes del Hospital Alvear obtienen el primer premio con Adán y Eva en el Paraíso, escrita por el entonces estudiante Mario X. Landó. Tanto fue el éxito obtenido por esta obra que llegó a trascender fuera del ambiente hospitalario, llegando en una oportunidad a ser representada en el Teatro Apolo en función trasnoche por la compañía de los hermanos Ratti. Me contaba el doctor Landó que muchos años después, estando en Europa, unos estudiantes de medicina le mostraron la obra traducida al portugués sin saber que estaban frente al autor. Él se cuidó mucho de decirlo, dado que hacía ya bastante tiempo que estaba arrepentido de haber escrito tamaña zafaduría.
Yo lo conocí al doctor Landó, un distinguido oculista, prácticamente en su lecho de muerte. Y estaba realmente arrepentido, muy arrepentido de haber escrito esa obra que lo marcó para siempre. Él después escribió esta obra que, y más incluso en los tiempos que corren, decir que era pornográfica es poco. Y él siguió, se recibió, realizó muchísimos trabajos sobre su especialidad, pero siempre fue recordado y reconocido como el autor de Adán y Eva en el paraíso. Él tenía una fotografía del día que se hizo la representación primera y no quería que le quedara eso en su casa, que le quedara a su familia, y me la obsequió. El doctor Landó es el que está en la primera fila a la izquierda de la pantalla, arrodillado. Tenía una costumbre, el doctor Landó, con el paso de los años, se enteraba de que algún amigo había fallecido y le hacía una crucecita en la foto, ¿no? El doctor Guido Gota, entonces practicante del Hospital Italiano, fue quien me contó que cada uno de los estudiantes, al ingresar al baile del internado, recibía su correspondiente botella de champán francés. Llega finalmente el 18 de septiembre de 1924. Ese día, la troupe del Centro de Estudiantes de Medicina, bajo los auspicios y a beneficio del Aeroclub Argentino, debuta en el Teatro San Martín con The Medical Review, una revista escrita por los mismos estudiantes. El rotundo éxito hizo que continuara en cartel durante toda una semana. La obra constaba de un prólogo y de varios cuadros. La noche del debut, el compositor Osvaldo Fresedo estrenó un tango que había compuesto especialmente y que fue cantado por un tenor de la troupe. Nadie sabía entonces que el título de ese tango llevaba implícita una premonición. Se llamaba Despedida. 2 días después, alguien le recuerda a Fresedo que se había comprometido con los practicantes para estrenar un tango en el Victoria. Fue entonces cuando José María Risuti comenzó a ensayar unas notas en el piano. Después Fresedo haría lo demás. Y así fue como al día siguiente, el 21 de septiembre de 1924, en el Teatro Victoria y ante la algarabía estudiantil, es ejecutado por primera vez el 11, el último tango del último baile del internado, que llevaba como subtítulo A divertirse. Pocos días más tarde, el 9 de octubre, ocurriría un trágico suceso en el Hospital Piñero, en el que su administrador, señor Bonet, colocando el caño de su revólver a escasos 20 centímetros de la frente del estudiante Ernesto Wellington O'Farrell, Willy O'Farrell, le daba muerte de un balazo. El motivo, repeler un ataque. Y aquel ataque
consistía en una de las tantas bromas que los practicantes solían realizar. Esa misma noche, los estudiantes de medicina y farmacia se reunieron en asamblea en el aula magna de la Facultad de Ciencias Médicas para denunciar las reiteradas arbitrariedades que venía cometiendo el director de la asistencia pública y cuyo trágico epílogo era el alevoso asesinato del practicante O'Farrell. Se resolvió declararlo responsable moral del atentado y exigirle la inmediata renuncia a su cargo. De no hacerlo, los practicantes internos y externos de los hospitales municipales y del Hospital Nacional de Clínicas de la capital declararían la huelga al día siguiente. A las 12 en punto del día 10 de octubre, los practicantes en su totalidad hicieron abandono de sus guardias. A todo esto, el actor Florencio Parravicini ponía en escena en el Teatro Argentino su obra Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, donde Azucena Maizani estrena el tango La cabeza del italiano, con música de Antonio Scatazzo y letra de Francisco Bastardi. El título original de este tango, que había sido compuesto a pedido de Parravicini, era La chica del estudiante. Pero el mismo Parra fue quien, después de escucharlo, decidió llamarlo La cabeza del italiano. No sé si recordarán ustedes, este tango lo grabó Gardel, lo grabó Corsini, y lo que dice la letra, era el estudiante, una pareja de estudiantes muy pobres, y él muy ufano. Me acuerdo aquella vez que me trajiste, envuelta en un papel y muy ufano, la cabeza frappé del italiano que un tiro se pegó en el almacén. Eso dice la letra. Era el regalo que él le hacía a ella, ambos estudiantes de medicina. Me contaba Bastardi, con sus floridos 89 años, con una gran lucidez y una memoria envidiable, que aquel episodio habría de molestarlo mucho al señor Folco Testena, director del Giornale d'Italia, quien creyó que lo de La cabeza del italiano era una atrevida alusión al príncipe Humberto que acababa de visitarnos. Y ahora vamos a ver algunas otras carátulas de tangos que mucho tienen que ver con la medicina, con los anestesistas en este caso. Y no uno solo, sino dos tangos, con el nombre de Cloroformo. El médico que está acá, el doctor Bussi, padre del actual decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Bicloruro, tango venenoso. Bicarbonato, tango curativo. Sal inglesa. Sulfato de soda. El 606 se usaba entonces para el tratamiento de la sífilis. Era un mercurial. Me contaba el doctor Marcial Quiroga que de los bailes del internado, uno de los